Veamos ahí, sí, sí, sí me parece. No, todavía no me permite compartir. Deme un momentito, voy a colocarle como co-host. Exacto, ya. Por favor, Darío, ¿podría intentarlo en este momento? Con mucho gusto, ya está, listo. No. Ya, Sí, perfecto. Ya, ya estamos. estamos. Perfecto. Bueno, como les decía, muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto para nosotros, a nombre del Seguro de Riesgos del Trabajo, pues estar con todos los compañeros del Instituto Geográfico Militar y algunos otros compañeros que también se han unido a esta charla. Mi intención acá es la siguiente, es darle sobre lo que es lo relacionado a la normativa del Seguro de Riesgos del Trabajo para lo que es de calificación de casos COVID-19. Para ello es importante que nosotros hagamos un poco de historia a partir de lo que es el 16 de marzo de este año, ¿no es cierto? Veamos en qué instancia estamos nosotros acá. La definición de competencias y roles dentro de cada institución viene dada precisamente por lo que la Rectoría en materia de salud ocupacional es dada por el Ministerio de Salud Pública exclusivamente, es decir, para todo lo que es salud pública, ocupacional, salud de personas de cuidados y de intermedios o de personas que sean vulnerables, toda la parte médica se la lleva a cabo y es el ente rector el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Trabajo, en cambio, es el que tiene la rectoría en cuanto a lo que es la seguridad y prevención de riesgos laborales. Precisamente es el que en cambio da las directrices, las normas, las políticas en materia de prevención de riesgos. Pero muy bien, dentro de este universo, entonces, ¿qué rol juega el IES en este caso? El IES lo que hace es proteger hacia los afiliados que están asegurados. En teoría, todos nosotros como trabajadores deberíamos estar afiliados al Seguro Social porque este es un derecho consagrado no solamente en la Constitución, sino a través de lo que fue la consulta popular, recordarán ustedes, en la que dijimos sí a la seguridad social, so pena de sanciones al empleador que no cumpliera con este rol. Definidos entonces en este gráfico, ¿no es cierto?, lo que es la materia de lo que es seguridad y salud ocupacional, lo que es, perdón, en materia de salud ocupacional, lo que es en cambio seguridad y prevención de riesgos, y qué hacen en cambio, qué rol juega el seguro social. Veamos lo siguiente dentro de esto. A nivel muy macro, pues, esta pirámide, que es una pirámide que es del ordenamiento jurídico que existe en el Ecuador, nosotros podemos indicar, por ejemplo, que dentro de la Constitución del Ecuador tenemos el artículo 326, numeral 5, que dice que todos los trabajadores tenemos derecho, ¿no es cierto?, a un ambiente de trabajo sano, seguro y que nos brinde las condiciones tanto físicas como psicológicas para desarrollar nuestras actividades. Entonces, eso nos garantiza la Constitución, que nosotros tenemos el derecho a tener este ambiente de trabajo sano y seguro. Perfecto. Visto esto, entonces, luego de eso nosotros tenemos las que son normas o convenios internacionales. Entre ellos podemos mencionar lo que es el Instrumento Andino de Seguridad, el Reglamento del Instrumento Andino, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos normas de la OIT, de la OMS, ahora que también ha dictado normas a nivel mundial, no solo normas, sino recomendaciones a los países aliados o a los países miembros para poder manejar esta situación del COVID-19. Ya regresando un poco acá a nuestro país, tenemos lo que es la Ley Orgánica de Justicia y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, es decir, este en su artículo 52 concretamente habla de que el Ministerio de Trabajo será el ente rector en materia de prevención de riesgos laborales, lo que vimos hace un momento. Y tenemos lo que es la ley del seguro social, esa ley está expedida desde el año 2001, el Código del Trabajo, donde encontramos en este libro del Código los deberes, derechos y las responsabilidades tanto de empleadores como de trabajadores, obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Con toda esta estructura jurídica macro, nosotros podríamos decir que, por ejemplo,
un documento técnico que no tenemos para manejarlo, es el Decreto Ejecutivo 2393. Efectivamente, este reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, si bien es cierto, es un libro que ya está viejito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está viejito, porque esto fue hecho desde, ¿no es cierto?, el 17 de noviembre de 1986, indudablemente que exige ya reformas y cambios. Pero más allá de eso es un libro que en esencia técnicamente nos sirve para poder desarrollar aquí las cosas, ¿de acuerdo? Los acuerdos ministeriales entonces que empiezan a salir a partir de lo que es el 16 de marzo son del MDT, que dice ahí Ministerio de Trabajo o MCP, y las resoluciones del IES. El IES se maneja lo que es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el órgano de gobierno superior, ¿no es cierto? El Consejo Directivo es el que regula a todos los 4 seguros especializados que componen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, tenemos el seguro de pensiones, el seguro de salud individual y familiar, ¿sí? El seguro de riesgos del trabajo y el seguro social campesino. Estos 4 seguros manejan una interdependencia, pero los 4, el ente rector de eso es el Consejo Directivo del IES. Entonces, muy bien. Los lineamientos empezaron con el Ministerio de Salud Pública y nos decían esto a través de los acuerdos ministeriales. Decía, el reporte de aviso de accidente de trabajo era solamente por exposición laboral al SARS-CoV-2, exclusivamente para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Eso decía al principio. Después sale un acuerdo ministerial en el año perdón, se llama el 2020, el 093, en el que dice que el SARS-CoV, el COVID, como lo conocemos nosotros del COVID-19, no es ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional. Esto sacaron en este acuerdo ministerial en el 093. A horas seguidas, pasaron menos de 12 horas, sacaron el alcance, ya viendo lo que habían escrito, lo que habían puesto en resolución, y por pedido de los compañeros trabajadores, de los sindicatos, de las asociaciones de empresas, ¿no es cierto?, de los propios compañeros de las centrales sindicales, y que dijeron, no, o sea, con este acuerdo ministerial ustedes están dejando en indefensión a nuestros trabajadores. Entonces, por eso les digo, pasaron menos de 12 horas para que ya se dé precisamente, ¿no es cierto?, el acuerdo ministerial de 094, a través del cual decía que no, que a menos que se pruebe una relación causa-efecto, entonces podría darse a considerarse como accidente de trabajo para todos los trabajadores que estén amparados en ¿dónde? En el decreto ejecutivo 1017. ¿Cómo empezó este decreto ejecutivo 1017 o qué contenía? Es el que declaró el estado de emergencia, que es al que hasta ahora seguimos. Recuerden ustedes que este próximo domingo lo que se acaba es el estado de excepción, más no el estado de emergencia. El estado de emergencia continúa vigente. Porque la pandemia no se ha ido. Es decir, esto no sería lindo que a través de un decreto diga se acabó la pandemia, pero debemos ser cuidadosos justamente al respecto. Con este esquema, la resolución CD 513 precisamente hablaba de lo que es el reglamento de seguro de riesgos del trabajo y concretamente, y las resoluciones específicas de los GATS que estaban dando, ¿no es cierto? Entonces, atrayéndonos ahora a las normas que nos decían la OIT y todo, recuerden que la OIT lo que nos da son recomendaciones a todos los países, es decir, no es que la OIT publica una ley, el OIT o la OMS, todos los organismos internacionales lo que hacen es dar recomendaciones a los países miembros para ver cómo las pueden ellos encajar o acoger y que puedan trabajar con ellos, nada más. Entonces, como les decía, el artículo 11 de nuestra resolución CD, ya saben que CD entonces es Consejo Directivo, ¿no es cierto? Y esa es la que contiene el reglamento del seguro de riesgos del trabajo. En esta resolución dice que accidente de trabajo, miren lo que dice acá, un suceso imprevisto y repentino dice que sobrevenga por consecuencia, causa, consecuencia o con ocasión del trabajo, dice, originado por la actividad laboral. Fíjense esta parte importante que dice ahí, relacionada con el puesto de trabajo. Es decir, ya estaba diciendo que tiene que haber una relación de causalidad o causa-efecto. Entonces, precisamente en esto, que ocasiona en el afiliado dice una lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Entendiéndose en todo esto como tal, entonces, en el Ecuador, los casos de COVID-19 que se presentaren serán catalogados a través de lo que es accidente de trabajo. ¿Para quiénes? Para las personas que se encontraban
amparados en principio en el decreto ejecutivo 1017 y luego de todas las actividades laborales que estén vinculadas o que tengan relación con el trabajo que esté ejecutándose. ¿De acuerdo? Por ahí hay un micrófono, por favor, si le apagamos. Muchas gracias. Entonces, dentro de los eventos de casos COVID-19 calificados como accidentes de trabajo, ¿a quiénes se referían? Exclusivamente a los trabajadores que han estado expuestos a estos factores de riesgo biológico por efecto de su trabajo. Recuerden ustedes que el propio ministerio ya mandó a cambiar las matrices de riesgos, ¿sí? Cuando ya empezó esto de la pandemia, les estoy hablando en marzo de este año, que dijo, no, ahora tienen que subir este como un factor de riesgo que estará presente en absolutamente todas las empresas del planeta. La diferencia será si es que el riesgo será alto, medio o moderado o no, o como dice ella, dice en la propia matriz, trivial, ¿no es cierto? Trivial, moderado, importante o muy importante. Y deberían estar contemplados justamente en lo que decía el decreto ejecutivo 1017 que ya declaró la emergencia sanitaria. ¿Quiénes estaban en ese tiempo? Todo el personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, ¿no es cierto? Gente que trabajaba en los hospitales, trabajadores sanitarios que nunca detuvieron y gracias a ellos fue que no tuvimos otra contaminación por el efecto de la basura, ¿sí? Los trabajadores de los bancos, ojo, dije bancos, no instituciones financieras, exclusivamente los bancos siguieron funcionando, ¿verdad? Ya con sus limitaciones y toda la situación que se pudo dar, pero que estaban autorizados a trabajar. ¿Quién más estaba autorizado a trabajar? Todas las personas que daban los víveres, sean en víveres en crudo o víveres ya procesados o cocinados, ¿verdad? Estaban amparados para que ellos puedan seguir abasteciendo. Los de farmacias, dependientes de farmacias, los de las tiendas de barrio, supermercados, ¿sí? Tenían entonces que poder estar trabajando, porque les tocaba trabajar a ellos para poder seguir manteniendo, y todas las empresas que eran del área de producción. Dicho esto, entonces, uno de los requisitos para establecer un criterio de calificación, ¿cuál es? Indudablemente va a ser la prueba PCR, que es la prueba de cadena de polimerasa. Ya mi compañera, la doctora Vicky, les va a explicar en más detalle esto. Pero tiene que ser la prueba COVID positiva. Ese es el documento, evidentemente, que nosotros vamos a requerir. Pero esa prueba tiene que ser hecha por un laboratorio que sea autorizado por quién. ¿Se acuerdan en la primera lámina que vimos? Decíamos que era autorizado por, perdón, el ente en materia de salud es del Ministerio de Salud. Entonces, el laboratorio que haga la prueba PCR tiene que ser, tiene que constar dentro del listado autorizado que da el Ministerio de Salud Pública. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí les daba, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. Ahí si se diera el hecho, por ejemplo, una persona que transporta víveres de una provincia a otra, deberá presentar las correspondientes justificaciones, documentos, salvoconductos, y si es que ya le agarra el COVID, como les escogía a muchas personas en otra provincia, pues ya deberá, ¿no es cierto?, donde se encuentre asilado para poder tratar el caso. El proceso, entonces, para calificar un caso COVID se da de la siguiente manera: el examen confirmado de COVID-19, como bien dice acá, del Ministerio de Salud Pública o de laboratorios autorizados por la entidad competente. El certificado médico de reposo o epicrisis en caso de haber sido tratado en hospitales públicos o privados. ¿Por qué le he puesto esta parte de opcional? Porque recuerden ustedes que el certificado médico de reposo muchas veces empezó esto en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, concretamente en la ciudad de Guayaquil, donde a mucha gente le extendían un certificado para que haga el reposo, el aislamiento domiciliario, porque ya la capacidad hospitalaria rebasó, ¿no es cierto?, las atenciones en Guayaquil, y hubo mucha gente que le mandaron al aislamiento. Entonces, por eso le pongo esta parte como opcional. Tenemos también lo que es el informe ampliatorio. Este informe ampliatorio es extremadamente importante para nosotros. ¿Qué significa este informe ampliatorio? Es una narración, es una descripción, es un detalle, ¿no es cierto?, de los antecedentes que sucedieron antes, durante y hasta cuando ya la persona tuvo los síntomas y se hizo la prueba. ¿Para qué nos sirve este informe ampliatorio? Para saber entonces cuáles eran las actividades de esta persona, desde dónde se iba a trasladar. Acuérdense que al principio de esta pandemia nosotros ya teníamos ciertos sitios o focos localizados, sabíamos que eran las zonas calientes que llamaban, ¿no es cierto?, que era donde más casos se daban. Hoy por hoy, hablándoles hoy 10 de septiembre de 2020,
nosotros ya tenemos todo un contagio comunitario que se llama, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ya el virus está extendido en absolutamente todo el país y todo el planeta este rato. Entonces, como los propios especialistas dicen, va a ser muy difícil decir en dónde se contagió, pero sí podemos nosotros establecer estos estudios previos con esta relación de causalidad. Es decir, para saber cuál era mi actividad, de dónde a dónde me trasladé. Me tuve que trasladar yo en un transporte público, estaba yo utilizando un transporte privado. ¿Cuáles son mis actividades dentro de la empresa? Que puede ser que ahí haya sido un foco de contagio, una zona de contagio. Por eso dice, este informe debe ser extremadamente al detalle por parte del empleador para poder saber cómo o en dónde se pudo haber contagiado. Estos requisitos deben ser presentados de manera obligatoria para calificar el hecho como un accidente de trabajo, como un siniestro laboral. ¿Qué pasa si es que el empleador se niega a presentar el aviso de accidente o no entrega la documentación? Pues te aplicamos lo que se llama el principio de favor, que está contemplado en el Código del Trabajo y también para los compañeros de la Ley Orgánica de Servidores Públicos, o sea, a través de lo que es la LOCEP, ¿sí? Y simplemente dice que puede entregar nosotros, ¿no es cierto?, los documentos del trabajador o un tercero. Se va a solicitar al empleador, como bien dice acá, por 2 veces con un espacio de 3 días laborables, una solicitud pidiéndole los documentos al empleador. Pero si sucediera que el empleador dice, no, yo no voy a presentar nada porque esto yo no quiero que sea como accidente de trabajo, porque yo no lo considero, etcétera. Simplemente nosotros aplicamos lo que dice nuestra resolución, que dice, si el empleador no entrega documentación, se procederá con las evidencias obtenidas a la fecha. Algo importante acá es que el hecho de tener el COVID calificado como accidente de trabajo no es igual a responsabilidad patronal. Mucha gente confunde eso y dice, no, es que si es que presentamos esto, se nos va a responsabilidad patronal. No, señores, ni estimadas amigas y amigos. La responsabilidad patronal se podría dar en el supuesto no consentido, como se dice en los términos jurídicos, ¿verdad? ¿Cuándo se puede dar eso? Cuando de las investigaciones realizadas se evidencia que el empleador no ha hecho una sola gestión preventiva, es decir, no tuvo controles, no les dio equipos de protección, no hizo las reducciones o la desinfección de las áreas de trabajo, no les dio una capacitación adecuada, etc. Entonces, recién ahí podríamos determinar nosotros una posible responsabilidad patronal. Pero bien, calificado este accidente de trabajo, entonces el médico ocupacional registra los certificados médicos para proceder con la prestación económica directamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se nos va a acabar ahorita esto, pero continuamos ahorita enseguida, me parece, ¿no? Parece que nos va a acabar el tiempo del Zoom, pero igual seguimos. Sí, doctor, en cuanto se nos acabe el enlace, entramos con el mismo link y con la misma contraseña, ¿de acuerdo? Ah, ya, listo, listo. Estimado Luis, muchas gracias. Bueno, continúo, si es que se acaba, entonces enseguida volvemos a hacerlo. Bien. Dentro de esto, el caso de que el médico ocupacional ya evidencia que el caso ya no solamente requiere del aislamiento de los 14 días, que es la cuarentena en el caso de COVID-19, sino que este caso requiera o vaya a quedar alguna secuela incapacitante, el médico ocupacional va a proceder a remitir este expediente al área técnica para la correspondiente investigación por parte de nuestros técnicos acá, ¿de acuerdo? El proceso para investigar y calificar los accidentes con fallecimiento, ¿no es cierto? También dentro de lo que es los casos causados por el virus COVID para el técnico investigador, se procederá de la siguiente manera. Para realizar la investigación del accidente de trabajo por COVID-19 que ocasionó este fallecimiento, se deberá tener, ¿no es cierto?, o comprobar técnicamente esta relación causa-efecto, es decir, lo que les decía yo, ¿cuál es mi actividad laboral? ¿Cuál es mi medio de transporte? ¿En dónde vivo yo? ¿Cómo estoy yéndome hacia mi trabajo? ¿Qué tipo de contacto tengo? ¿Tengo yo atención al público, por ejemplo? ¿Sí? ¿Tengo yo que atender a varias personas o mi trabajo es en la calle, entregando documentación o entregando informes? ¿O yo trabajo dentro de una oficina? ¿Cuántos están en mi oficina? Etcétera. Pero puede pasar, y como se ha dado lamentablemente, muchos de nuestros hermanos y compatriotas han fallecido por este asunto. Entonces, fallecida esta persona, ya cuando sufre el deceso o sufre este fallecimiento, ¿qué es lo que pasa? Hay que
el Seguro Social entra para dar una prestación económica que se llama el Montepío. ¿Qué es el Montepío dentro de lo que es el seguro de riesgos del trabajo? O en el seguro general. El Montepío es la cantidad de dinero que reciben los deudos o derechohabientes. ¿Quiénes son los deudos o derechohabientes? Él o la cónyuge o conviviente, que verán que les dije, o cónyuge o conviviente, no hay las dos. O cónyuge o conviviente, ¿no es cierto?, que haya vivido con la persona y que haya estado a cargo del causante. Los hijos e hijas tienen derecho a recibir una pensión de Montepío hasta su mayoría de edad. En el Ecuador, ustedes saben que la mayoría de edad es a los 18 años. Si la persona que haya fallecido por un COVID-19 había tenido hijos con discapacidad, estos chicos, los hijos, reciben una pensión vitalicia, es decir, ellos sí reciben una pensión de por vida, los hijos con discapacidad. ¿Sí? De igual manera, entonces, nosotros tenemos que probar esta relación causa-efecto para poder dar hacia los herederos, como se diría en otro caso, para poder hacer las investigaciones justamente. El técnico entonces va a receptar el formulario de aviso de accidente de trabajo, enviado por quién, por el médico que ya lo calificó. Se procederá a comunicar con el empleador o su delegado. Recuerden que nosotros tenemos 24 oficinas a nivel de cada una de las provincias en el Ecuador. Esto se hace a nivel nacional. Entonces, se procederá a comunicar con el empleador o su delegado para solicitar documentación habilitante que permita establecer o analizar esta relación causal, con el fin de que determinar si es que procede o no como un accidente de trabajo con fallecimiento por COVID-19. ¿Cuáles son los documentos habilitantes al respecto? Dentro de ello, la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a partir de la segunda semana del mes de marzo de este año, ya emitió un formulario para lo que es los certificados de defunción por personas con casos COVID. Y con ello ya no se hace necesario sino presentar otro tipo de documentación. ¿Por qué razón? Miren ustedes lo que dice acá. El certificado de defunción emitido por el Registro Civil. Ese es el único documento médico legal que necesitamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque en la partida de defunción lo que hacen es poner anemia aguda, intoxicación aguda, pulmonar aguda por COVID. Listo, es suficiente. ¿Por qué les hago este énfasis en esto? Porque cuando existen otro tipo de fallecimientos, lo que se pide es la autopsia. Pero en los casos de COVID-19, justamente por motivos de salud, ¿no es cierto? Y el propio ministerio dijo, a los pacientes que hayan fallecido con COVID no se les podía hacer. Es más, recuerden ustedes que cuando empezó esta tragedia, esta pandemia para todo el planeta, pero acá en el Ecuador, inclusive las personas que estaban con COVID o que fallecían con COVID, ¿no es cierto?, se les hacía la cremación directamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pedir, ¿no es cierto?, una autopsia dentro de la condición médico-legal? Entonces, con el certificado de defunción emitido por el Registro Civil, suficiente documento médico-legal. El segundo punto, ¿qué es lo que dice? La epicrisis del trabajador fallecido en caso de que haya sido asistido en una casa de salud. Pero ¿qué pasa si es que no recibió atención en un centro hospitalario? Entonces vamos a tomar una declaración, parte de un familiar, sí, mi compañero, mi tío, mi sobrino estuvo aislado, estuvo en la casa y falleció en la casa. Mucha gente falleció en la casa y están falleciendo. De igual manera, el examen confirmado de COVID-19, es decir, cuando estuvo ya con las dolencias y todo, emitido sea por el Ministerio de Salud Pública o de laboratorios autorizados. Y miren el otro documento importante, que es el informe ampliatorio de la empresa o institución, donde se realizó esto, ¿no es cierto?, donde se evidencian las funciones, horarios que mantuvo el afiliado y la certeza de que él mismo estuvo expuesto a casos de COVID como parte de su entorno laboral o de su traslado de la casa al trabajo o viceversa. ¿Por qué he puesto un asterisco en esta parte? Porque muchas veces esto de aquí le han tomado una fotografía y lo sacan de contexto y dicen, miren, esta es la ley que ha emitido riesgos del trabajo para poder calificar los casos. Eso es falso. Riesgos del trabajo no emite leyes. Es más, el Seguro Social no emite leyes. Emite resoluciones y no las hace el IES, las hace el Consejo Directivo. Por eso todas se llaman a través de lo que se llama el CD, el Consejo Directivo. Estas prestaciones se consideran entonces a todas las personas que hayan estado adscritas a lo que a todo el seguro social. Lo que podemos hacer es que, ¿qué pasa? Es que no se califica como COVID-19. Puede ser entonces que la atención primaria es por parte del seguro de salud individual y familiar para recibir atención médica. Pero luego se puede dar
esta pensión por parte, ¿no es cierto?, del seguro de pensiones, si es que cumple con los tiempos de aportes, o el seguro de riesgos del trabajo. Por eso dice, observando la naturaleza, principios rectores del IES, consagrados. Hay un micrófono por ahí, si le silencia un momentito, por favor. Justamente observando estos principios rectores del IES consagrados en la Ley de Seguridad Social, la Constitución de la República y las resoluciones del IES en el ámbito de sus competencias. ¿Cuáles son las prestaciones que se conceden o cómo se conceden estas prestaciones? El subsidio transitorio por incapacidad temporal, esto va desde un día hasta 52 semanas considerando el año contable. Este es el subsidio que paga. ¿Por qué? ¿A quiénes se paga esto? A las personas que estén adscritas dentro de lo que es el Código del Trabajo. ¿Qué pasa con las personas que están adscritas a lo que es la LOCEP? Los 90 primeros días de incapacidad los paga la propia institución pública, ¿sí? Si es que la incapacidad continuara por más de 90 días, sí, para el día 91, ahí entraría a pagar el IES. Tenemos lo que es la indemnización. Para los casos de incapacidad permanente parcial, no generan derecho a Montepío. ¿Por qué? Porque es una indemnización que se da por una sola vez en la vida y no más. Las pensiones sí van para casos de incapacidad, sea permanente total o la permanente absoluta. Esta sí genera derecho al Montepío, porque la permanente absoluta es casi el 100% de incapacidad y las personas suelen, por lo general, fallecer en poco tiempo. Y finalmente tenemos el fallecimiento. El fallecimiento sí genera rentas de Montepío a los deudos que acrediten el derecho. Ya hemos visto cuáles son los deudos y lo importante es que hayan vivido a cargo del causante. Esto es importante para la empresa que lo tenga en cuenta en talento humano, lo que es plazo y término. Y el plazo es el número de días calendario que corren para cualquier acto administrativo, es decir, corren todos los días, ¿sí? En cambio, lo que es término es el periodo de días hábiles que se contabilizan para cualquier acto administrativo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a partir del 5 de agosto ya están nuevamente vigentes los plazos y términos en el Seguro Social, es decir, si hay que reportar un aviso de accidente de trabajo por COVID-19, hay que tomar en cuenta que se va a hacer a partir de la fecha del diagnóstico de la PCR positiva, se deberán contar 10 días término, es decir, laborables, para que no incurrir en la sanción de la responsabilidad patronal, que es un salario básico, hoy por hoy $400. ¿De acuerdo? ¿Dónde se presenta esto? Los avisos de trabajo se presentará por medio de la página web a través de la clave patronal que puede ingresar, porque esto lo ingresa el patrono. Pero, ¿qué pasa si es que el patrono no le presenta el aviso? Y esto se transformará en una denuncia, se seguirá el igual procedimiento. Y entonces, ¿cómo denuncio yo si mi patrono no ha presentado el aviso? Pues con mi clave personal como afiliado, yo presento mi denuncia por el caso de COVID-19. Lo importante es adjuntar la prueba PCR positiva hecha por un laboratorio autorizado, ¿de acuerdo? Bien, esto es ahorita de mi parte. Luego, las preguntas igual las seguiremos viendo. Muchísimas gracias. Y doy paso a mi compañera, la doctora Vicky, para que pueda seguir con la presentación. Muchas gracias. Le agradecemos, Darío. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Listo. Ahí sí la pueden observar. No todavía, está en proceso. Ya falta un poquito. Ya. Listo. Bueno, como mi compañero les explicó la parte normativa, al momento todavía se mantiene la emergencia sanitaria por COVID-19 y vamos a ver la parte de riesgo biológico, sobre todo las medidas de bioseguridad para ingresar a trabajar. Primero vamos a ver de manera general qué es el coronavirus, ¿sí? Coronavirus es una familia de virus que ya fueron descubiertos anteriormente y estos virus tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas, pero existen varias cepas, varios grupos. La cepa que causa COVID-19 es del llamado SARS-CoV-2
y se le denominó COVID-19 debido a las siglas en inglés de Coronavirus Disease 2019. ¿Sí? Estos virus producen cuadros clínicos que pueden ir desde un resfriado común hasta cuadros letales. ¿Cómo se contagia el virus? ¿O cómo se contrae? ¿Cómo se lo adquiere? ¿Sí? Este virus se propaga cuando una persona que contiene el virus en su organismo puede expulsarlo mediante la vía respiratoria. Entonces, si una persona con un virus tose, estornuda, habla, ¿sí? Va a eliminar partículas o gotículas con secreciones y en estas secreciones se encuentra el virus presente. Entonces, hay dos maneras. La primera es que va directamente por el aire hacia otra persona que se encuentra cercana a ella y estas partículas ingresan por las vías respiratorias de la persona que está frente o junto a la persona con la infección. Entonces puede ingresar por boca, nariz, ojos. Es por eso que se debe mantener la distancia interpersonal y el uso de mascarilla, para evitar que estas gotículas que se quedan en el aire, la otra persona respire e ingrese a su organismo. Y el otro mecanismo es que la persona con la infección igualmente estornuda, tose, habla, ¿sí? Estas partículas caen en superficies, como son teléfono, escritorios, pasamanos, puertas, ascensores, todas las superficies que puedan estar a su alrededor. Y estas superficies son tocadas por otras personas. Y estas personas llevan sus manos con esa contaminación hacia su cara y tocan lo que es nariz, boca y ojos, y por ahí puede ingresar el virus, ¿sí? Es por eso que se mantiene el proceso de limpieza y desinfección. ¿Cuáles son los síntomas? Como ustedes han podido observar durante todos los comunicados que se han dado a nivel mundial y nacional, los síntomas son, hay unos síntomas que son muy característicos, que son clásicos, y otros que no tienen nada que ver con un proceso respiratorio como tal, ¿sí? Pero los signos o síntomas característicos son la fiebre superior a 38.5 grados que no cede, tos seca y dificultad para respirar. Esto es lo que más llama la atención, sobre todo cuando tienen dificultad para respirar, es porque ya se encuentran en una fase muy activa de la enfermedad y van a requerir apoyo de oxígeno, terapia, etc. ¿Sí? Pero también se puede presentar como síntomas leves similares a una gripe. Dolor de garganta, malestar, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, estornudos, ¿sí? También puede haber síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, náusea. Otro signo característico es la pérdida del olfato y del gusto y pérdida del apetito. También puede haber afectaciones neurológicas como son mareos, síncope, entre otras. Pero el cuadro característico que se ha podido observar es la fiebre, la tos seca, la dificultad respiratoria y hoy en día también ya la pérdida de olfato y gusto y el dolor muscular. ¿Sí? Son los signos característicos de la enfermedad. ¿Cuáles son los grupos con factores de riesgo? Nosotros como médicos ocupacionales y como técnicos de seguridad, dentro de nuestra gestión siempre hemos primero identificado a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, ya que se requiere adaptar los puestos de trabajo para estos grupos de personas para que su condición no se complique o se agrave por algún riesgo laboral. En este caso, al existir el riesgo biológico, ¿sí? Hay personas que pueden ser más susceptibles a la enfermedad y que si adquieren la enfermedad pueden tener secuelas muy graves. Entonces, por eso es que se protege a estos grupos. En estos grupos se encuentran las personas mayores, de acuerdo a toda nuestra normativa nacional, a las personas mayores de 60 años, ¿sí? En la última guía que sacó el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud, ya indica que es a personas mayores de 65 años por estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, pero todos los acuerdos vigentes nos indican que es en personas mayores de 60 años.
Otros factores de riesgo son las personas que tienen enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias de tipo crónico, enfermedades que afectan al sistema inmunológico y enfermedades catastróficas como por ejemplo VIH, SIDA, cáncer, entre otras. Y otro grupo muy susceptible son las mujeres en periodo de gestación y que se encuentran en periodo de lactancia. Entonces, estos grupos son los que tienen como mayor protección y por eso es que en estos grupos se ha fomentado la modalidad de teletrabajo para evitar que adquieran o que se contagien del virus y puedan tener algún tipo de complicación. ¿Cómo se clasifican a los agentes biológicos? Para nosotros identificar los agentes biológicos existen diferentes escalas. Una de ellas es la que se organizó y nos indican por categorías, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, ¿sí? De acuerdo a las características que presenta el virus. El SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, es un virus del grupo 4, es decir, es un virus que tiene un riesgo comunitario muy elevado. Como les había explicado Darío, en la actualidad ya es una infección de tipo comunitaria, se encuentra a nivel de todo nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, por eso es un riesgo comunitario elevado. Causa una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Esto ya ha sido visible, ¿sí? Todos tenemos el riesgo de contagiarnos si estamos en contacto con personas que padecen de la infección. Y no existe en la actualidad un tratamiento específico para el virus. Lo que hay es tratamiento sintomático, es decir, se trata los síntomas que tiene la enfermedad, pero no es un tratamiento específico que se ingresa al organismo y va a matar al virus. Eso no tenemos todavía porque se está en proceso de la creación de la vacuna. Lo que se hace el tratamiento es sintomático, es decir, si una persona tiene dificultad respiratoria y necesita oxígeno, se le brinda oxígeno. Si tiene dolor, molestias, se le da tratamiento para ese dolor, ¿sí? Pero no es un tratamiento en el que yo tome una medicación o me inyecte un suero o alguna situación y voy a matar al virus, porque eso todavía no hay cómo. ¿Sí? ¿Qué es bioseguridad? Debemos entender que bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger a todo el personal, ¿sí? Para proteger la salud de las personas frente a diferentes tipos de riesgos, como son el riesgo físico, químico y biológico. En este caso, estamos hablando de un riesgo biológico porque es un virus. ¿Cómo se hacen las jerarquías de controles de seguridad y salud en el trabajo? Nosotros como prevencionistas siempre tenemos que evitar que estos riesgos laborales afecten la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Y existe diferentes tipologías para la jerarquía de controles, pero una realizada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos da esta, ¿sí? Primero, lo que se debe tratar es la eliminación, eliminar físicamente la fuente de peligro. En este caso, como es un riesgo biológico, lo ideal sería eliminar el virus, ¿sí? Pero como les explicaba, todavía no existe un tratamiento o una vacuna o algo que sea directo para eliminar el virus. Entonces, lo que vamos a hacer son otra jerarquía de control. La siguiente sería la sustitución, que es reemplazar el peligro. En este caso tampoco es posible. Por lo general, este tipo de sustitución se realiza, por ejemplo, cuando se tiene o se trabaja con químicos. Entonces, si tengo dos químicos que pueden servirme para hacer un compuesto y el uno es muy tóxico y el otro menos, elijo el menos tóxico y cambio. Entonces, ahí hay una sustitución. En el caso del riesgo biológico no puedo sustituir, ¿sí? Porque lo ideal es eliminar el agente. Entonces empezamos con los controles técnicos, los controles administrativos y los equipos de protección personal, que es lo que se está implementando actualmente. En los controles técnicos tenemos lo de aislar a las personas del peligro. Por eso vienen todo el tipo de modalidades, de barreras físicas, de el distanciamiento interpersonal entre personas y todas estas situaciones que vamos a ver más adelante. Los controles administrativos son el cambiar la manera de trabajar de las personas, los horarios, las jornadas,
que sean por grupos de trabajo, que un grupo trabaje en la mañana, un grupo trabaje en la tarde, que trabajen todos por teletrabajo, que sean saltando un día, un grupo va el lunes, otro grupo va el martes, etc. Hay un montón de modalidades que se han implementado en la actualidad para evitar que toda la gente se encuentre en un solo lugar. ¿Sí? Y el equipo de protección personal, que en este caso el equipo obligatorio es el uso de mascarilla. ¿Sí? Las medidas generales de prevención. Entonces, como les iba explicando, nuestra función es proteger a nuestros trabajadores de los riesgos, de los diferentes riesgos. Entonces, vamos a hacer procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo. Y vamos creando un montón de medidas protectoras. Hay que reducir al mínimo posible el número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. Es por eso que se toman estas modalidades de teletrabajo, cambio de jornada, jornadas especiales, reducción de jornada, etc. Y adoptar medidas de protección colectiva, ¿sí? Cuando la de protección individual no, o sea, también complementar las dos. Y estas son las medidas principales de control contra el SARS-CoV-2. Y es lo que todo el mundo debe implementar. Son medidas simples, pero que causan un gran impacto para evitar la propagación del virus. Tenemos el distanciamiento social y el distanciamiento físico. El distanciamiento social es la primera etapa en la que vivimos, en la que estábamos todos completamente aislados y no podíamos tener contacto con ninguna otra persona, que debería seguir siendo así en la actualidad, ¿sí? Para evitar la propagación. Y el distanciamiento físico es el distanciamiento que se tiene entre persona y persona, manteniendo una distancia mínima de 2 metros, ¿sí? Es lo sugerido. Hay personas que dicen o normas que indican 1,50 metros, pero es preferible mantener la mayor distancia posible. Por eso se ha planteado de 2 metros entre persona y persona, para evitar el contacto que les había dicho en un inicio, la transmisión que es de gotículas de una persona hacia otra. ¿Sí? Es primordial la higiene de manos y evitar tocarse el rostro. Ustedes vieron que se pueden contaminar las superficies con el virus y llevan las manos sucias hacia el rostro y se van a contagiar. Por eso es importante el lavado de manos permanente. El uso de mascarillas, esto es fundamental, es una norma, es una obligación para todos los ciudadanos ecuatorianos y se debe usar la mascarilla en todo lugar. Esto sí es importante ver cómo se usa la mascarilla y que sea de una forma adecuada. Y la desinfección de superficies, siempre habiendo una higiene, desinfección, limpieza de todas las superficies. Perdón. ¿Cómo vamos a usar la mascarilla? ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando entreguen los equipos de protección personal, siempre deben dar una capacitación del uso adecuado de la mascarilla, porque puede ser que yo le entregue la mascarilla, pero no saben cómo es el uso, el mantenimiento y el desecho de la misma. Entonces es importante que siempre se les dé una capacitación del uso adecuado de este equipo de protección personal. Primero, deben hacer un correcto lavado de manos, ¿sí? Ustedes se lavan adecuadamente las manos, después van a ver su mascarilla y van a comprobar que la mascarilla se encuentre en buen estado, que no esté rota, que no esté rasgada, que no esté sucia, que no tenga algún tipo de contaminantes o secreción o químicos, ¿sí? Que esté en muy buen estado. Luego van a colocarse la mascarilla, ¿sí? Y esta mascarilla debe cubrir la nariz y la boca, ¿sí? No puede estar debajo de la nariz, sobre el labio o sobre el mentón, ¿sí? Esto es muy importante, que la tengan muy bien ubicada y que no existan puntos en donde no esté tocando la piel de la cara, ¿sí? Porque ahí tiene vías de entrada. Entonces tiene que estar perfectamente acomodada a su rostro, ¿sí? No puede ser floja la mascarilla. Eso es muy importante. ¿Sí? No hay que tocar la mascarilla. Eso también hemos visto. Se colocan la mascarilla, pero están tocándose. Sobre la mascarilla se tocan, se suben, se bajan, se acomodan. O lo que hemos visto también es que se sacan la mascarilla, toman un sorbo de agua, se vuelven a poner. Se sacan la mascarilla, comen, se vuelven a poner.
están manipulando la mascarilla. Al manipular la mascarilla, ¿sí? Que puede estar contaminada, y luego tocan un alimento y el alimento se llevan a la boca, pueden estar contaminándose y contagiándose del virus. Es por eso importante que se colocan la mascarilla y no se retiran la mascarilla durante todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Incluso cuando hablan también se retiran la mascarilla para hablar y luego se vuelven a colocar. Y eso tampoco lo pueden hacer porque si no, no hay la función de la mascarilla del equipo de protección. Esa es la función importante de esto. Si ustedes la retiran para comer o la retiran para hablar, no tiene sentido el uso de la mascarilla. Entonces, una vez que se colocan la mascarilla, durante las horas que sean necesarias, el tiempo que sea necesario en el que estén en un ambiente compartido con otras personas, deben permanecer puestos la mascarilla. Eso es muy importante, ¿sí? Para retirarse la mascarilla, nunca tocar del frente la mascarilla, ¿sí? Siempre de los lados, ¿sí? O de los sujetadores de la mascarilla. Se la retira, se la saca. Dependiendo del tipo de mascarilla que tengan, la desecha, ¿sí? En un tarro destinado para los desechos biológicos, o de las que son para relavar, ¿sí? Tiene que ir en una funda específica para luego poderla lavar, ¿sí? Dependiendo de los equipos. Por eso, cuando entreguen los equipos de protección, deben capacitar qué tipo de mascarilla les están entregando, qué tipo de uso tienen que hacer y cómo lo van a utilizar y qué van a hacer en caso de que se dañe, se rasgue, se rompa, etc. ¿Sí? Eso es muy importante. Como les decía, lo que no se debe hacer, utilizar mascarillas en mal estado, que no cubra completamente todo lo que es la nariz y la boca, ¿sí? Tiene que estar completamente cubierto. No usar la mascarilla floja, ¿sí? No tocar la parte frontal porque ya les expliqué qué es lo que pasa, ¿sí? No se quite para hablar ni para realizar otra acción que requiera tocarla. No deje la mascarilla al alcance de otras personas, eso también es muy importante. Se sacan la mascarilla y dejan sobre el escritorio, sobre la mesa, en el auto, etcétera, ¿sí? Y otra persona puede utilizar esa mascarilla o tocar la mascarilla, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y la mascarilla es de uso personal, es de uso individual. No pueden prestarse la mascarilla de uno a otra persona, ¿sí? El lavado de manos. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? El lavado de manos, lo que se propaga es que lo principal debe ser el lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Si ustedes tienen al alcance siempre agua y jabón, siempre lávense las manos, ¿sí? En caso de que no tuvieran, por ejemplo, cuando bajamos del transporte público antes de entrar a un lugar, usamos el alcohol desinfectante, pero luego ya llegamos a un lugar y nos lavamos las manos con agua y jabón, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. El durado de lavado de manos debe ser aproximadamente de 40 segundos, ¿sí? Se debe frotar bien lo que son las palmas de las manos, los dorsos de las manos, entre los dedos, ¿sí? Fregarse los nudillos también, hacer esta situación, el pulgar y las muñecas. No olvidarse de las muñecas porque en toda la zona o el dorso de la mano quedan partículas o pueden quedar contaminantes. Entonces es muy importante el lavado, sí. Y como les decía, de 40 segundos mínimo. Existen otro tipo de protección personal, ¿sí? Otros equipos de protección personal. Como les había indicado, el obligatorio para todos es la mascarilla. Pero existen otros equipos de protección personal de acuerdo al riesgo o a la actividad laboral que realizan las personas. Por ejemplo, en personal de salud, nosotros utilizamos todo un equipo, ya que estamos expuestos a trabajar con personas que mantienen la infección, ¿sí? Entonces, eso ya van a determinar su técnico, su médico, de acuerdo a su matriz de riesgo actualizada, van a determinar cuál es el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos y van a determinar qué equipos de protección sí requieren y qué no, ¿sí? Entonces, pueden utilizar también, como les decía, de acuerdo a la actividad, el protector ocular, gafas o la máscara facial, ¿sí? Esto nos ayuda a evitar igual el contacto con sustancias contaminantes. Guantes, obviamente dependiendo nuevamente de la actividad que realicen, ¿sí? Existen diferentes tipos de guantes.
Los guantes, por ejemplo, en personal sanitario los utilizamos para el manejo de cada paciente y los desechamos inmediatamente. Al inicio de la pandemia hubo una mala interpretación del uso de guantes y pensaban que al estar con guantes estaban protegidos, pero esto daba una falsa protección porque en los guantes se quedaba en la superficie toda la contaminación y se llevaban las manos con los guantes a la cara, al rostro, cogían los alimentos, consumían los alimentos y estos guantes estaban contaminados. Por eso los guantes no reemplazan el lavado de manos. Los guantes solo se utilizan para actividades específicas. Por ejemplo, estos guantes de nitrilo para los que somos personal de salud y estamos en contacto con personas por la manipulación de secreciones, de fluidos, de líquidos, entre otras cosas, ¿sí? Y existen diferentes tipos de guantes que van a ser de acuerdo al riesgo, por ejemplo, para proteger de cortes, de aplastamiento, de quemaduras, etcétera, pero esto ya lo define su técnico y su médico, ¿sí? ¿Cómo evaluamos los riesgos en los espacios de trabajo? Primero, nosotros debemos conocer bien los procesos y actividades que realizan todos nuestros trabajadores. Vamos a determinar los puestos esenciales, los insumos fundamentales, cuáles son los puntos o los puestos estratégicos que deben mantener. O sea, por ejemplo, quiénes pueden hacer teletrabajo y quiénes no pueden hacer teletrabajo. Por ejemplo, las personas operativas, muchos no pueden ir a teletrabajo, ¿sí? Pero esto lo van a ir determinando de acuerdo a las actividades y a los procesos que tiene la institución. Van a identificar cómo y las fuentes de exposición de los trabajadores, ¿sí? Y ahí van a determinar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto cada uno y van a identificar los grupos de factores de riesgo o en condiciones de vulnerabilidad que habíamos hablado en un inicio. Y ahí empezamos a hacer nuestros controles de protección, ¿sí? Nuestros niveles de control. Entonces tenemos, por ejemplo, el fundamental que se está implementando y que se debe manejar es fomentar el trabajo en casa, el teletrabajo. Esto es indispensable e importante porque así se evita el contacto de persona a persona o que salga una persona de su casa hacia el lugar de trabajo y tenga un trayecto en el que pueda contagiarse, ¿sí? Tener políticas flexibles, turnos de trabajo escalonados, reducción de operaciones y fortalecer servicios a distancia, facilitar un transporte seguro, ¿sí? Para las personas que deban obligatoriamente movilizarse hacia el lugar de trabajo, facilitar el transporte seguro, ¿sí? En caso de que se lo pueda hacer, disminuir el intercambio físico de documentos y material de trabajo, ¿sí? Tratar de que todos los documentos sean personales, los equipos de trabajo también sean personales. En caso de que se tenga que compartir, tienen que ser limpiados y desinfectados por la persona que deja de usar y por la persona que va a recibir, ¿sí? Asegurar el distanciamiento físico en todos los espacios y marcar, como está en la imagen, por ejemplo, en los lugares de comedores, en los lugares donde hay asientos, en el uso de las gradas, evitar el uso del ascensor, en donde tienen que firmar la entrada o timbrar el biométrico, etcétera, porque son sitios donde se aglomera la gente. Y lo importante es mantener la distancia. También, otro de los controles son ya los controles administrativos y prácticas seguras. Estos controles ya intervienen directamente técnico y médico creando todos los protocolos de higiene y desinfección, protocolos de vigilancia de la salud, protocolos de distanciamiento, entre otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, identificación temprana y aislamiento, control de síntomas, disponer un área de aislamiento temporal. Esto entra dentro de los protocolos de vigilancia de la salud. Seguir el estado de salud por medio de telemedicina, registro de trabajadores vulnerables, siempre mantener la capacitación y formación del personal, conocer la percepción del riesgo, ¿sí? Esto es muy importante, siempre mantener capacitados a sus trabajadores. Controles ambientales y de ingeniería, siempre verificar que las condiciones de agua y saneamiento estén disponibles, ¿sí? Si tienen que acudir a los lugares de trabajo, que tengan siempre los insumos necesarios para realizar la higiene y desinfección, ¿sí? Que la persona que va a realizar la limpieza, ¿sí? Tenga todos los implementos necesarios para realizar la higiene y desinfección, al igual que siempre cuenten con jabón, con agua, para que todos los trabajadores puedan utilizar, ¿sí?
deben aumentar los índices de ventilación en el ambiente de trabajo y se puede instalar barreras físicas, como lo están haciendo, por ejemplo, en personas que tienen atención al usuario o al cliente, colocan barreras físicas para mantener la distancia. Dentro de la formación y capacitación a los trabajadores también se debe dar la recomendación que se va a hacer en todo el ciclo que se hace, desde que sale de la casa hasta que va al trabajo y desde el trabajo hasta la casa, porque en todo este trayecto tienen el riesgo de contagiarse, ¿sí? Entonces, es importante que se les capacite, que siempre mantengan la distancia, que siempre mantengan la limpieza y desinfección y que siempre utilicen la mascarilla. Son los 3 puntos importantes de qué hacer para evitar el contagio. Pueden dar capacitaciones sobre cómo tomar el transporte, el medio de transporte, ¿sí? Verificar siempre el distanciamiento entre persona y persona, usar mascarilla, ¿sí? Hacer uso del transporte, por ejemplo, a veces por la necesidad de llegar a tiempo o por la necesidad de que no pasa un bus rápido o algo, se suben en los buses que están llenos de personas. Ahí corren un riesgo. A pesar de que existe un límite para que el transporte lleve personas, muchas veces sobrepasan esto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que un bus está lleno, no se suban en ese bus, esperen al siguiente. ¿Sí? Hay que ir viendo estos mecanismos o situaciones. Siempre usar la mascarilla, ¿sí? Llevar su gel desinfectante siempre y seguir las normas que hacen también en el transporte público. Hay transportes que les están tomando la temperatura, les indican dónde sentarse, dónde no, y muchas veces también desobedecen eso y se enojan y no quieren utilizar el transporte como se debe. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Todas las medidas que debo tomar en el trabajo, como les había indicado. Primero, mantener limpieza, desinfección, distanciamiento físico, ¿sí? Y si tengo algún signo o síntoma, debo comunicar inmediatamente a mi médico ocupacional, a mi técnico de seguridad, a mi supervisor inmediato, a mi jefe de talento humano, de acuerdo a los protocolos que tenga la institución. Si la institución debería tener protocolos específicos de qué hacer en caso de que tenga una persona sospechosa, una persona probable o un caso confirmado. Entonces, todos los trabajadores deben conocer qué hacer en caso de que yo tenga fiebre, en caso de que tenga tos, en caso de que algún familiar que viva conmigo en la casa tenga síntomas. Entonces, yo debo comunicar para poder manejar mi cerco epidemiológico interno y luego manejar el cerco epidemiológico a nivel del ministerio. Entonces, esto es muy importante, que siempre se esté en contacto y en comunicación permanente. ¿Sí? Estos protocolos de que el caso sospechoso, caso probable y caso confirmado, en la institución deben tener ya presentes estos protocolos y saber qué hacer. Por ejemplo, si tiene síntomas, quedarse en casa, llamar a recibir atención médica, separarse de otras personas en el hogar también es muy importante, ¿sí? Porque a veces puede que una de las personas tenga el virus en la casa y las demás personas no lo tengan. Entonces es importante aislarse, ¿sí? Eso es simple, eso básicamente. Y todas las medidas de higiene, desinfección y el distanciamiento. Vamos a ver un poquito rápido lo de las pruebas de detección. Sí, como les indicaba, todas las instituciones y empresas, de acuerdo a la normativa que Darío nos explicó, tienen la obligación de tener sus propios protocolos, de acuerdo a la necesidad y a la realidad de cada institución. Entonces ahí van a crear, por ejemplo, los protocolos de vigilancia de la salud. En estos protocolos van a incluir todo lo que se va a hacer en un caso probable, un caso sospechoso, un caso confirmado, qué se va a hacer en el caso de las pruebas, si es que es o no es necesario hacer las pruebas, etcétera. Pero eso lo manejan dentro del protocolo porque es una obligación del empleador contar con estos protocolos de vigilancia. ¿Sí? Entonces existen 2 tipos de pruebas que se están utilizando en el país. Son las pruebas de detección de ácidos nucleicos o conocidos como reacción en cadena de polimerasa o PCR, que es el que han oído. El PCR positivo, que si me hacen el PCR y con solo el PCR es una prueba diagnóstica, ¿sí? El PCR es la prueba en la que toman una muestra de secreción nasofaringea, es decir, ingresan un hisopo por la nariz, llega hasta la faringe un poquito más abajo y van a tocar la muestra, ¿sí?
Entonces, solo esta muestra, hay también otras de donde se pueden tomar, por ejemplo, faringios o de esputo, es decir, de saliva o flema, pero muy, muy profusa, ¿sí? Entonces, esta prueba la pueden hacer, ¿sí? Y es la única prueba diagnóstica, es la única que me dice si tengo el virus o no tengo el virus, porque va a leer cierto segmento de ARN del virus y nos va a indicar que si es positivo o es negativo. Y es la única prueba diagnóstica a nivel mundial, ¿sí? En la que se dice, se confirma que tiene la enfermedad. Entonces, un caso confirmado es la persona que tiene PCR positivo, ¿sí? Hay otro tipo de pruebas que son las pruebas de detección de anticuerpos o pruebas rápidas que se les conoce, ¿sí? Estas pruebas se hacen en sangre y nos van a detectar el tipo de inmunidad. Una IgM es cuando estamos en una fase aguda de la enfermedad posiblemente, y la IgG elevada es cuando ya hemos pasado la enfermedad y tenemos anticuerpos para esa enfermedad, es decir, ya creamos inmunidad para la enfermedad, ¿sí? Pero estas pruebas son solo pruebas de detección, son pruebas rápidas, son pruebas para estudios, etcétera. No son una prueba diagnóstica, ¿sí? Porque pueden crear falsos positivos o falsos negativos, porque en la detección de estos anticuerpos pueden se llama pruebas cruzadas o muestras cruzadas con algún otro tipo de infección, por ejemplo, con influenza o con algún medicamento o alguna otra situación, ¿sí? Entonces, esto se hace más como un test aleatorio para determinar a qué grupo puedo hacer, a quién no, y si es que alguno de estos me sale IgM positivo, debo confirmar con un PCR para ver si hay o no realmente la infección, ¿sí? Entonces son pruebas rápidas, pero esto ya es más manejo de la parte de salud y va a estar instaurado en sus protocolos de acuerdo a sus actividades, a su riesgo, a su necesidad, ¿sí? Y ahí van a determinar y pueden basarse en los lineamientos epidemiológicos del Ministerio de Salud, en el que nos indica qué prueba hacer, cuánto tiempo mantener aislado a una persona, cuándo reintegrar a trabajar, cuánto tiempo de reposo, etcétera, ¿sí? Eso como de manera general. Muchas gracias. Listos, muchísimas gracias, doctora Játiva. Queríamos dar un pequeño espacio de unos minutos para realizar un espacio de preguntas y respuestas. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, por favor, activen su micrófono y los doctores estarán a gusto de contestar sus dudas. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos, adelante. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duran las secuelas del COVID luego de que ha pasado este periodo de los 14 días? O sea, el dolor muscular, el cansancio, la fatiga, la falta de respiración. Ya. A ver, hay que determinar que también depende de la susceptibilidad de cada persona, ¿sí? Más o menos la enfermedad tiene un ciclo desde antes de la aparición de los síntomas hasta cuando termina y va la curva de aproximadamente 28 días en casos normales, como quien dice, ¿sí? O sea, lo genérico que está pasando. Entonces tenemos antes de que aparezcan los síntomas, 5 días antes yo ya pude haber estado contagiado y expuesto al virus. Luego de los 5 días aparecen los síntomas y tengo una curva de 7 a 10 días en donde van a ser los síntomas, se van a manifestar. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, malestar general. Al pasar los 7 a 10 días puede empezar la disnea, la dificultad respiratoria, y voy a requerir oxígeno o terapia, entre otras situaciones. Y luego empieza el descenso, ¿sí? Aproximadamente a los 15, 20 días, yo ya no tengo síntomas muy marcados, ¿sí? Pero mantienen, lo que persisten es la tos y puede tener la pérdida de olfato todavía, ¿sí? Pero los primeros 7 a 10 días son donde tienen los síntomas muy marcados, muy fuertes, y dependiendo de esta fase van a determinar si van a una etapa moderada o grave de la enfermedad.
La primera curva que les expliqué es una enfermedad leve, una etapa leve en la que presento los síntomas y luego automáticamente van decayendo, ¿sí? Y pueden desaparecer. Si tengo los grados moderado y grave, puede durarme hasta 3 meses incluso la enfermedad. Puedo estar hospitalizado en terapia intensiva. Hay personas que han estado 90, 120 días en terapia intensiva y salen, ¿sí? Otras lamentablemente no. Pero ya depende de la susceptibilidad de cada organismo. Si tengo alguna comorbilidad, tengo alguna otra enfermedad, tengo sobrepeso, soy fumador, entre otras situaciones, ¿sí? Pero aproximadamente la duración de los síntomas marcados son de 7 a 10 días y de ahí va un descenso. El síntoma que más dura y que se ha visto de acuerdo a estudios es la tos seca. Ese es el que perdura y puede durar incluso hasta 3 meses posterior a la enfermedad. Malestar general, dolor de cabeza, eso va decayendo en la etapa leve a los 10, 15, 20 días, ¿sí? Pero el ciclo aproximadamente es de 28 días, ¿sí? Pero se ha visto estudios que mientras el tiempo esté marcado de los síntomas es de 7 a 10 días y depende de la fase en la que yo tenga, leve, grave o moderado, para determinar la duración de los síntomas posteriormente. Listo, muy amable, doctor. Buenas, ¿Alguna otra buenas pregunta? tardes. Sí, por favor. ¿Qué pasa si yo tengo o me hago un examen post-COVID, el de anticuerpos? Y el G, ¿cuál es la diferencia entre el IgG y el IgM? Ya, como les indicaba, IgG e IgM son un tipo de inmunoglobulinas que nosotros adquirimos en nuestro organismo como defensa a ciertos organismos. Entonces, mi organismo crea estas inmunoglobulinas para defenderse. Las IgM aparecen para defenderse en la etapa aguda, es decir, cuando empieza la enfermedad, cuando tengo signos y síntomas. Si yo tengo una IgM positiva, quiere decir o puede decir que estoy actualmente cursando la enfermedad. Tengo una fase activa de la enfermedad. Cuando ya tengo IgM negativos, pero me aparecen las IgG positivas, quiere decir que es una respuesta tardía. Es decir, que los IgG son anticuerpos que yo creé para defenderme de una enfermedad que tuve, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos empiezan a aparecer pasados los 15 o 20 días de haber tenido la infección. Y ahí quiere decir que si yo tuve IgG positiva, es muy probable que yo haya tenido la infección. Y por eso yo ya creo inmunidad para combatir este virus. Entonces, eso se refiere. IgM es fase activa, aguda en ese momento. IgG es pasada, que yo ya tuve la enfermedad. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta, doctora. Yo tuve COVID, la prueba PCR me sale positiva. 30 días después aproximadamente me realizo la prueba ELISA y justamente me sale negativo. Es decir, me sale negativo IgM y me sale negativo IgG. Según eso, negativo quiere decir que no tuve el virus, no tuve el virus o fase inicial del virus. Es decir, no creé anticuerpos y no alcancé el estado o grado de inmunidad. ¿A qué se podría dar ese tipo de caso? Ya. Como usted tuvo una PCR positiva, o sea, el diagnóstico ya está. Usted tuvo COVID, o sea, PCR positivo es sinónimo de COVID y ya está diagnosticado como tal. Ahora, las pruebas rápidas que se hacen después, como les decía, pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Puede ser porque puede haber muestras cruzadas, pudo haber una mala toma de la muestra, pudo haber una contaminación de la muestra, puede ser porque tiene alguna susceptibilidad a otra situación, ¿sí? O realmente es porque no creó la inmunidad para el virus, ¿sí? Y no se detectó. O también puede ser que las IgM y las IgG después de cierto tiempo, porque eso todavía está en estudio, porque este virus es muy variante, muy cambiante y afecta de diferentes formas y en diferentes etapas, sí, puede ser que creó la inmunidad, sí, durante el primer mes, pero después ya desapareció esa inmunidad y ya no se la puede detectar en las pruebas. Entonces, por eso a veces se recomienda que estas pruebas se hagan
cada 7 días, cada 15 días, cada 30 días, 60 días, 90 días. Hay otros casos, en cambio, que el PCR permanece positivo hasta 120 o 240 días después de la enfermedad, ¿sí? Porque ahí, en cambio, quiere decir que todavía hay residuos de ARN del virus y esa prueba todavía los identifica, porque tuvo una carga viral muy alta, ¿sí? En otros casos, como el suyo, las IgM, las IgG aparecen negativas durante todo el tiempo y en otros casos aparecen siempre positivas, ¿sí? Hay diversas situaciones, no se sabe todavía bien, pero es por la misma virulencia de este virus, que es muy cambiante, ¿sí? Y también depende mucho de la susceptibilidad de cada persona. Hay personas que son completamente asintomáticas, nunca sintieron nada, pero sin embargo tuvieron el virus y mantienen un PCR o pruebas positivas hasta después de 90 días. Hay otras personas, en cambio, que solamente en 5 días tuvieron síntomas muy fuertes y necesitaron otro tipo de tratamientos. Muchas gracias. Buenas tardes, yo quisiera hacer una consulta, por favor. Adelante. Sí, bueno. Es respecto a la parte de legalidad, se podría decir, del teletrabajo. Entiendo que por el tema de emergencia que teníamos, podíamos generar, o estábamos aprobados, puedo decir, el tema del teletrabajo. Pero una vez que que ya finalice este 14, me parece que es, que finalice ya el estado de excepción, ¿bajo qué normativa se seguiría funcionando, se podría seguir ejecutando el tema del teletrabajo? Muchísimas gracias, Joana. Sí. A ver, efectivamente el teletrabajo en el que nosotros ingresamos se dio por una emergencia sanitaria, entonces hubo mucha gente que tuvimos que hacer el teletrabajo forzado, digamos, si es que podemos poner algún nombre, pero no fue un teletrabajo ya programado con anterioridad. Ahora bien, el Ministerio del Trabajo tiene el registro de más o menos 400,000 servidores públicos a nivel nacional que nos encontramos haciendo teletrabajo. Dependerá ahorita de las políticas de talento humano y ver la factibilidad, efectivamente, como seguimos en estado de emergencia, de continuar con los procesos del teletrabajo. Habrá actividades que son netamente presenciales y que no podrán ser, ¿cómo se llama?, tomadas por teletrabajo. Pero para ellos, como bien dijo la doctora Vicky, habrá que hacer la turnicidad y la permanencia o el menor tiempo posible en oficinas. Indudablemente esas oficinas deberán seguir un protocolo de desinfección, ¿no es cierto? Y de igual manera las normas de bioseguridad para entrar. Distanciamiento social, utilización de gel antiséptico y el lavado permanente de manos, ¿no es cierto? El uso de mascarilla obligatorio y no poder retirarse la mascarilla durante la jornada. Se puede evidenciar que efectivamente podemos trabajar con toda esta parte, pero ya dependerá de las políticas de cada una de las instituciones para, en la medida de lo posible, continuar con el sistema de teletrabajo. No se olvide que cuando empezó este teletrabajo sí se hicieron los contratos, al menos no sé, le hablo por el Seguro Social, en los que nos hicieron firmar de que vamos a entrar en el teletrabajo en función de la declaratoria de emergencia sanitaria y todo. Se lo puede inclusive extender, porque eso da la ley, para que esto pueda continuar, decía, por 6 meses, extendiéndose hasta un año más, es decir, podríamos un año más nosotros seguir bajo esta modalidad. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Listo, compañeros, ¿tenemos alguna otra pregunta? Y muy buenas tardes. Hay una pregunta ahí que es de Carlos Parra, dice en el chat, no sé si la contestamos de una vez antes de darle el paso a Carla. Dice, solo para confirmar, ¿es caso de contagiarse con COVID-19? ¿Es catalogado como accidente de trabajo? Pues sí, efectivamente puede ser catalogado como accidente de trabajo en razón de que nosotros, me refiero en los compañeros del IgM, tienen que movilizarse, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver cuál es el medio de locomoción, el medio de transporte que se utiliza. ¿Cómo están las normas de bioseguridad internamente? ¿Cuántos son los grupos de trabajo que se han realizado?
qué tipo de exposición tienen. Por ejemplo, si dentro de las placas metálicas, porque es en el metal donde más dura el virus, por ejemplo, yo tengo el contacto, cómo está la asepsia permanente dentro de este tipo de actividades que se pueden hacer. Llámese en el serigrafiado, en la parte de imprenta, en las rotativas, en el troquelado, etcétera, en las bodegas, cómo estamos manejando esas normas de bioseguridad. Si es que se llegara a determinar eso, ahí existiera la relación causa-efecto entre mis actividades versus el contagio mío, pues sí, es considerado como accidente de trabajo, mi estimado Carlos. No sé si Carla quiera, por favor, hacer su pregunta. Bienvenida. Buenas tardes. Personas, tanto público y privado, que han tenido inconveniente al momento de canjear certificado médico por el del IES. Yo creo que en especial cuando tienen asistencia privada, ¿no? Médica privada. ¿Cuál es el trámite a seguir? Y es difícil, por ejemplo, alguien que recién está recuperándose de COVID ir a un dispensario con gente enferma a canjearlo. Pero en el trabajo les exigen, hasta tienen días topes o si no les pueden votar. Ya, Y muy eso bien, sería muy gentil. Muchas gracias, Carla, por su pregunta, por su inquietud. A ver, los certificados tienen que ser dados precisamente, ¿no es cierto?, por las personas que sean autorizadas. Por eso yo puse mucho énfasis en que la prueba COVID positiva debe ser hecha por un laboratorio autorizado. El Ministerio de Educación tiene en la página de ellos el listado de los laboratorios que se encuentran debidamente autorizados para yo poderme hacer la prueba. Ahora bien, si yo tengo un certificado privado, puedo darle varias opciones. La primera es que a través de talento humano presentar eso para que virtualmente ese certificado vaya a la unidad médica y pueda ser convalidado en cualquiera de las unidades médicas del IES o al dispensario que se pertenece a la empresa. Esa sería una de las maneras para no asistir directamente. De hecho, no están recibiendo en los dispensarios. Le hablo, por ejemplo, Cotocollao, el Comité del Pueblo, el Batán. Lo que se hace es el escaneo del certificado para que eso vaya y pueda ser convalidado sin ningún problema. Entonces, eso es lo que mi recomendación se puede hacer. Hay muchas vías telemáticas, tenemos nosotros, yo voy a pasarle a Luis luego un listado de todos los trámites que usted puede hacer virtualmente a través del Seguro Social, ¿sí? Para que ustedes tengan el acceso a eso, llámese en subsidios, en pensiones, no la parte crediticia, porque eso es del Banco del IES, pero el BIES también tiene sus canales de comunicación de manera telemática, de tal suerte de que usted no tenga que asistir en persona, presencialmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿ningún compañero tiene alguna otra pregunta que hacerle a los doctores? Listo. Bueno, vamos a dar por concluida esta charla, nuevamente agradeciéndole al doctor Álvarez y a la doctora Játiva por su ayuda, por su acogida. Estaremos pendientes de la documentación que me decía el doctor Álvarez para poder tener de respaldo y que sirva de información para cualquier trámite que necesiten ustedes, compañeros. Bueno, no me queda más que agradecerles infinitamente y esperar que en una próxima oportunidad puedan compartirnos de nuevo sus conocimientos y su experiencia dentro de este campo, doctores. Entonces, eso es. Muchas gracias y esperamos verles en una próxima. Muchísimas gracias a usted, Luis, y siempre un gusto y siempre a sus órdenes por parte del Seguro de Riesgo del Trabajo para ayudarles a todos ustedes. Una buena tarde para todos. Muchas y seguimos gracias. en contacto, mi estimado Luis. Muchas hasta gracias. Luego, una buena tarde. Gracias, hasta luego. Una buena tarde. Una buena tarde. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes.